Mi nombre es William Osorio Zapata, jardineño, toda una vida pues vinculado con este municipio tan extraordinario como es Jardín. Pues bueno, ¿qué puedo decir? Soy licenciado o egresado de la Universidad de Antioquia, tuve también pues la oportunidad de ser docente allí en la universidad, participar en programas de música. Los primeros pinitos los hice aquí en la Escuela de Música del municipio de Jardín, aunque antes pues yo de manera autodidacta tenía una formación, ¿cierto? En cuerdas pulsadas, tocaba guitarra, bandola, tiple, los instrumentos pues como más folclóricos o por lo menos de nuestra música andina. Participé de una estudiantina que se llamó Cuerdas y Voces de Jardín y bueno, luego tuve la oportunidad de, como dije anteriormente, de estar en la banda de música con 3 profesores, el profesor Raúl Ceballos Ortiz, el profesor Jorge Luna y por último Carlos Fernando López, que fue quien ya le dio pues como un mayor impulso a esta escuela de música. De ahí tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Antioquia, de allí salí a dirigir varias escuelas de música, donde más estuve fue en el municipio de Andes, aquí vecino, y eso me permitía pues estar como muy vinculado de todas maneras con el quehacer jardineño. Estuve también como director en el municipio de Urrao, quedaba en aquella época, el acceso era difícil, a veces me demoraba hasta 10 horas para ir allá, entonces tenía que alternar mi trabajo como director de la Escuela de Música de Andes y de Urrao, una semana en Andes, otra en Urrao, a veces me demoraba hasta 10 horas para ir hasta allá, y bueno, toda la vida pues como dedicado a eso. Luego estuve en Salgar 5 años, en el municipio de Angelópolis, San Pedro de los Milagros. También estuve como director de la Escuela de Música del Poblado, en el programa de bandas y escuelas de música del municipio de Medellín. Y bueno, todo mi quehacer en la vida ha sido la música. Desde niño, pues, desde que tengo conocimiento, yo recuerdo cosas desde que tenía 2 años. 2 años que, pues, para mí la música era lo máximo. Yo crecí en un ambiente, yo diría que muy bonito, porque mis papás madrugaban muchísimo a trabajar. Y entonces lo primero que prendían era el radio, que por cierto, pues la emisora de toda la vida de Andes, Transmisora Sur Andes, y entonces ahí ponían pues música muy bonita, yo diría que fue una época dorada de la música. Y entonces, a veces desde las 4 de la mañana ya estaba sonando el radio en la casa, a bajo volumen, pero una música hermosísima. Y bueno, les repito, desde que tengo conocimiento, yo me soñaba con ser músico, tocar algún instrumento, cantar, en fin. Y bueno, de ahí nació pues como toda toda esta experiencia que he vivido en torno a la música, ¿cierto? Como músico, como docente, inspirada pues como en esa cuestión. Mi papá era de la banda de música, entonces en lo que era la Semana Santa, fiestas patronales, salían a dar unas alboradas y entonces uno sentía la banda de música a las 4 de la mañana pasar por el frente de la casa de uno, y eso yo particularmente sentía como que tuviera un toque de, ¿qué diríamos? Como del cielo. Eso era una cosa esplendorosa. Y bueno, pues sí, un apego y un amor por la música impresionante. Cuando tenía como 7 años, el niño Jesús, pues me cuento esto porque me parece que ahí fue donde hubo pues como una ruptura o una cosa muy especial. El niño Jesús le trajo una dulzaina a mi hermanito, que era el hermano de menor. Yo soy una familia de 10 hermanos, yo soy el octavo, y entonces a mi hermano menor le trajo una dulzaina o armónica, que llamamos. Y yo decía, el niño Jesús se tuvo que haber equivocado, porque es que él estaba demasiado pequeñito para tocar eso, y en cambio yo sí soy capaz de tocarla, ¿cierto? Porque yo vi que mi papá, como él era músico pues de la banda, él cogió esa armónica y se puso a tocarla. Yo no sabía pues que eso daba, y entonces como yo vi que eso daba música, yo pues la cogí
y en cuestión de, no sé, de días, yo resulté tocándola también y tocaba, pues no sé, centenares de canciones. El asunto era que yo no me dejaba ver por alguna razón yo era demasiado tímido y yo lo quería era nomás como para mí. Entonces cuando yo veía que no había nadie en la casa o estaba muy solo, yo cogía esta armónica o esta dulzaina y me ponía a tocar infinidad de canciones así de una manera automática. Y de ahí en adelante cualquier cosa que caía en mis manos yo le sacaba música. Recuerdo que, por ejemplo, una de las primeras oportunidades que tuvo fue en la banda marcial, una banda marcial que hubo en el Liceo San Antonio, dirigida por un profesor pues que para mí fue un referente porque este señor digamos de alguna manera cuando descubrió pues como ese talento especial, porque yo digo que es un talento especial, él lo valoró mucho, me valoró mucho y yo le agradezco muchísimo a don Ramón Sepúlveda, fue el impulsor de esto. De hecho, en algún momento me nombró subdirector de esa banda que llegó a ser como de 180 integrantes. Llegamos a ser campeones nacionales en el concurso que se hace en Titiribí, no sé si todavía existirá, pero fuimos de los primeros campeones pues, nacionales que hubo allí. Y recuerdo que yo era pues como la mano derecha de don Ramón en el entrenamiento de la banda, sino que todo se hacía tras bambalinas. Yo nunca me mostraba pues como que era pero él atendía a mis sugerencias y fue muy querido, demasiado querido pues conmigo y digamos como que fue como ese impulso, el primer impulso. Luego el mismo don Ramón convocó para conformar la estudiantina Cuerdas y Voces de Jardín. Yo ya para ese momento me había hecho a una bandola y yo también cogí la bandola y comencé a tocar y entonces resulté pues de alguna manera siendo o desempeñando un papel pues preponderante en esa estudiantina. De hecho, cuando tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad de Antioquia Música, cuando yo partí para la universidad, ese día se acabó la estudiantina Cuerdas y Voces de Jardín. Pues por alguna razón ellos no quisieron seguir, porque pues no sé, decían que se sentía pues como el hueco que se había dejado, porque de alguna manera uno era pues el que movía musicalmente la cuestión y ese día que yo partí pues a estudiar música, que para mí era pues un sueño inmenso, ese día se terminó la estudiantina Cuerdas y Voces de Jardín, que como digo fue convocada por don Ramón Sepúlveda entre ellos pues otras personas que estuvieron ahí. Me acuerdo mucho de los músicos de ese momento, de Héctor Ceballos, que fue un impulsor de esa banda de música que yo admiré tanto desde niño, que para mí era el referente número uno pues de la música y anhelaba algún día pues como estar en esa banda. Era una cosa pues muy bonita, yo no me perdía procesión y como era hijo de un músico que estaba ahí, entonces diario yo iba en primera fila, de alguna manera como que reclamaba pues ese de alguna manera derecho de estar ahí. Yo recuerdo que por ejemplo yo de niño yo me sabía todo el repertorio de esta banda, lo que le tocaba hacer desde el señor de la percusión hasta el de la tuba que era mi papá. Y entonces, bueno, toda la vida una pasión profundísima por la música. Bueno, cuando yo llego a la escuela de música de Jardín, cuando yo conozco, por ejemplo, un clarinete, o sea, es increíble porque yo ya prácticamente estaba en los últimos años de bachillerato y por primera vez en mi vida vi un clarinete. Todavía había oído mencionar un clarinete y yo ni siquiera lo conocía. Yo lo vine a ver ahí, pues, y así mismo otros instrumentos. Sin embargo, no diríamos que era el que más me gustaba, pero digamos como que no había más opción en el momento. Entonces yo comencé a estudiar, como le digo, con este señor don Raúl Ortiz. Era primo del maestro Carlos Viecos Ortiz. Era pues descendiente de esa familia que eran pues, imagínate, unos músicos tremendos. El maestro Carlos Vieco, un referente enorme de los músicos grandes pues del país. En fin, luego este señor don Jorge Luna que mencionaba. Y hasta que llegó Carlos Fernando, pues Carlos Fernando era un tipo con formación universitaria y con un impulso inmenso. Pues Carlos Fernando, digamos, fue pues director de esta escuela de música y de Bolívar. En esa época los directores les tocaba estar en 2 municipios en un programa que fue un programa bandera a nivel de Latinoamérica. Y por allá un gobernador, Guillermo Gaviria, acabó con este programa porque para hacer inversión social, de esas cosas pues absurdas que no entiende uno en este país,
Pero bueno, fue un programa muy bonito. Y él, por ejemplo, dejó organizada la escuela de música a tal punto que es una de las escuelas, creo que a nivel nacional, más sí, fortalecidas, más sólidas, más consolidadas, porque pues en este proceso se crearon o se formaron unos dolientes muy interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día Germán Arenas pues lleva una cantidad de años al frente de la escuela y eso pues yo diría que es una gran labor, porque sostener un proyecto de estos culturales en este país tan difícil, porque es que es supremamente difícil, donde todos estos procesos han sido arrinconados, no es sino mirar uno lo que es el presupuesto del Ministerio de Cultura y eso parece una limosna al lado de otro, ¿cierto? Cuando en otros países, por ejemplo, el asunto cultural es uno de los principales renglones del PIB, por ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, aquí en medio de esa dificultad, esa escuela de música pues ha estado muy consolidada. Entonces, cuando llega este señor, que yo le vi, pues eso era una tromba. Entonces, fue muy interesante porque ahí ya empecé pues a estudiar música como más en profundidad. Yo ya había salido de bachillerato cuando eso. Estuve un tiempo, fui el primer músico mayor de esta escuela de música porque él me vio pues que yo tenía ya como unas ventajas y entonces me nombró músico mayor de la escuela de música de Jardín. Esto significaba que cuando él no estaba aquí en Jardín porque le tocaba estar una semana en Bolívar, pues yo me quedaba al frente de la banda, ejerciendo pues a mi modo labores pedagógicas, administrativas, dirigiendo la banda que ya para ese momento se había pues conformado. Y bueno, eso fue un periodo corto. Luego hubo unas becas dentro de ese programa que, como dije anteriormente, fue un plan bandera o muy grande a nivel de Latinoamérica, era ejemplo a nivel de Latinoamérica. Crearon unas becas. Me acuerdo que eran muy poquiticas becas, no eran sino 6 becas. Yo me gané una beca de esas y ahí fue donde tuve la oportunidad de ir allá a estudiar pues, en profundidad, porque el estudio de la música es una cosa bastante profunda en la Universidad de Antioquia. Recuerdo mucho el maestro Álvaro Rojas Gómez, un santandereano que era pues para mí el mejor profesor que había en la Universidad de Antioquia, un tipo de un carisma, o por lo menos esa fue la parte que nos tocó a nosotros. Éramos un grupo muy pequeño y gracias a Dios tuvimos pues, la oportunidad de aprovechar a este gran maestro y ahí fue donde obtuve, digamos, como mi mayor formación ya académica con este maestro especialmente. Después de esta formación, que era un programa pues, de la Secretaría de Educación y Gobernación de Antioquia, en fin, salí a dirigir la Escuela de Música de Andes, allí estuve 10 años, me tocaba alternar con Urrao, luego alterné con Salgar, en esas pasaron 10 años, ya luego el programa se acabó, tuve la oportunidad de, mientras tanto pues yo seguí estudiando una licenciatura con una universidad de Bogotá, una licenciatura en Educación Artística, y luego hice una otra licenciatura con la Universidad de Antioquia. Y mientras tanto, entonces, trabajé con el Ministerio de Cultura cerca de 12 años como asesor. Y entonces, asesor y formador. Entonces participé en un programa de formación durante más de 6 años de directores. A mí me tocó participar en la formación de más de 50 directores de bandas a nivel nacional y hacer más de 100 asesorías de bandas en diferentes municipios, en diferentes regiones del país. Y bueno, como pueden ver, pues toda una vida totalmente dedicado a la música. En algún momento estuve también como docente de la institución educativa de desarrollo rural Miguel Valencia, ¿cierto? Una institución rural que aquí en Jardín muy reconocida, pues muy entrañable. Allí formé una banda marcial con pues con los alumnos de allá, me dediqué pues como a darles formación musical. Bueno, ¿qué le puedo decir? Un coro en Jardín, en este momento existe un coro por el cual han pasado más de 200 personas por él, se ha mantenido en un número más o menos de 50, 55 integrantes. No sé si lo vieron el 24, salimos a dar por ahí una alborada de estas que cantar a las 4 de la mañana hasta que amanece. Eso es una cosa muy bonita, pues tanto para uno, muy satisfactorio que lo hace, como para quienes escuchan. Entonces, este pasado 24 de diciembre estuvimos haciendo esa alborada y entramos ya luego al templo a cantar allí unos villancicos, en fin. Ese coro existe hace 9 años, se inició un 4 de agosto, hace 9 años,
Bueno, actualmente me encuentro en el municipio de Andes, ya pues con un negocio pues ya de carácter comercial, pero con un fuerte componente cultural y artístico, ¿cierto? Entonces allí se imparten clases de música, de canto, allí estoy formando también un coro que está por alrededor de 40 integrantes. Y bueno, esa es mi pasión, la música y compartirlo con la gente y tratar de, sí, pues de alegrarle la vida y alegrarnos la vida a todos por medio de la música que es considerada pues como la mayor de las artes, siendo pues sin demeritar a ninguna otra, pero por lo menos la que mueve los hilos y las sensaciones más profundas del ser humano, como es la música. Y bueno, dar gracias a Dios por haber nacido, porque para mí, con un talento especial para la música. Y pues aspiro continuar hasta el fin de mis días con este tipo de actividades. Entonces en Andes también, como les digo, estoy formando un coro y bueno, toda la vida en estas. Alguna vez participé en un festival internacional de artes en Ecuador. Ya participaban como 8 países en una región por cierto es donde es originario el famoso sombrero aguadeño colombiano, realmente es originado en Ecuador. Entonces fue en esa región se llama Manabí, la provincia de Manabí, en un municipio que se llama San Vicente. Entonces un festival de arte y yo fui pues el feliz ganador de ese festival. En esa llegó la pandemia, porque yo ya iba como invitado especial, como ganador, pero bueno, en fin, y todo así por el estilo en torno a la música y a compartir con la gente, a hacer agrupaciones musicales, en fin. Bueno, a ver, en cuanto al acompañamiento familiar, en aquella época, incluso hoy, ha habido una especie de estigma, pues ya yo diría que muy superado, pero sí había un estigma grande en torno a los músicos y a los artistas, ¿cierto? En la familia siempre se cree que los hijos deben estudiar una carrera, primero de todo, que dé plata, ¿cierto? Que dé plata. Esa es una carrera supuestamente exitosa. No se miran otras cosas, sino que como si ese fuera el único, no el principal muchas veces, sino el único medidor. Y entonces realmente en aquella época no era esto muy bien mirado, ¿no es cierto? Entonces digamos que fue una barrera con la que hubo que luchar, aunque siempre admiradísimo, pues, porque pues, yo era el centro de admiración, porque como le digo yo, cualquier instrumento que cogía yo le sacaba música de forma, yo diría que automática, natural. Yo, como le digo, vine a tener una clase de música ahí por encimita cuando entré a la escuela de música, ¿no es cierto? Entonces, como le digo, despertaba mucha admiración, pero el apoyo no era mucho, el apoyo pues moral y esto no era mucho, como quien dice, bacano que haga eso, pero dedíquese a algo que, como diríamos, y todavía prevalece algo de eso en nuestra sociedad, no pues solamente en mi familia, sino que se lo vivía uno como profesor. Dedíquese a algo que valga la pena, dicen la gente así, ¿cierto? Algo serio, porque tristemente esa es la realidad. Entonces digamos que en ese sentido fue duro porque, ¿cierto? Y no después obviamente de culpar a nadie de ninguna manera, sino que esa es nuestra realidad, por lo que yo mencionaba ahorita, o sea, hacer arte en Colombia es casi que una utopía, ¿cierto? Es una cosa supremamente difícil. Yo creo que los que nos mantenemos a esto nos mantenemos es de porfiados. En estos días hablaba yo con personas que son directores de cultura, secretarios de cultura en estos municipios, por aquí cercanos, y Dios mío, yo creí que se habían superado muchas cosas y parece que fuera antes de mal en peor. Es deplorable las condiciones en las que se hace la cultura, ¿cierto? Llámese teatro, danzas, o sea, es deplorable la situación. Entonces la conclusión, y yo siempre lo he dicho, es los proyectos o iniciativas de carácter artístico que se desarrollan en Colombia, la gran mayoría es por la dedicación de los cultores, ¿cierto? Los protagonistas de este tipo de actividades, porque el apoyo institucional, el apoyo del Estado ha sido casi nulo, o muchas veces nulo del todo, o demasiado precario. Entonces, de ahí que no se puede culpar a nadie por decir que eso es una actividad que no representa pues como algo importante, sobre todo cuando se mide en términos económicos,
cuando en otros países es de pronto uno de los renglones más importantes de la economía de estos países, el asunto cultural y artístico. Bueno, en cuanto a la formación, yo siempre he pensado que la formación artística le aporta un ingrediente importantísimo al ser humano, yo diría que de los más importantes, porque es la sensibilización, ¿cierto? La sensibilización del espíritu de la persona como tal, ¿cierto? Eso desarrolla al ser humano como tal. Digamos, dentro de mis alumnos, que se cuentan por miles en todos estos municipios donde trabajé durante tantos años, porque eso todavía lo sigo haciendo a moto propio, en fin. Lo que puedo decir es que la gente que adquiere esta formación musical, porque eso es exigente, porque la gente cree que eso es cualquier cosa, es una cosa supremamente exigente, de hecho es considerado lo que más desarrolla la inteligencia, por la misma exigencia. Y lo que puedo decir es que todos son gente muy buena. Yo no conozco ningún alumno que haya sido, pues que haya pasado por la escuela de música, que uno diga que dejó un historial de, pues de qué sé yo, de delincuencia o lo que sea. Todos son gente ejemplar. Menciono a uno que es como de los más preponderantes. Hay un científico, él se llama Ricardo León Restrepo Gómez, fue alumno mío, siendo ya él estaba adulto prácticamente, por cierto, él es grandote, pues, cierto, en estatura, y me pidió que si yo era el padrino de confirmación. Y resulta que él era muy, pues, él le gustaba charlar y hacer bromas, yo creía que era una broma. En fin, y pues independiente pues, de asunto religioso, yo acepté pues ser el padrino de confirmación. Y fue pues muy charro y bueno, entonces hemos manejado una relación muy bonita, él, la familia. Y él es uno de los grandes, hace poquito lanzaron una nave a Júpiter y él creo que fue de los principales protagonistas, o sea, es de los, digamos, de los científicos en este momento a nivel mundial de talla. Y alguna vez estaba yo conversando con la mamá de él, pues gran amiga, y recuerdo que él le escribió, ¿cierto?, en un mensaje ahí de texto donde decía, él ha estudiado en las mejores universidades del mundo, ¿cierto?, tiene doctorados, todos los títulos que quiera, pues, ha publicado libros científicos en la NASA y todo este cuento, una cosa pues de punta, diríamos, en todo este cuento de tecnologías y de astronomía, en fin. Y decía él que la mayor experiencia que había vivido era en la Escuela de Música de Andes, y que la mayor experiencia donde yo obtuve, digamos, una de las formaciones más importantes de mi vida fue en la Escuela de Música, y quizá mi mejor profesor, o uno de mis mejores profesores, quizá el mejor, se llama William Osorio. Pues yo me quedé, pues, decir, siento una gratificación importante, pues inmensa, que lo esté diciendo un personaje de estas características, ¿cierto?, que ha pasado por las mejores universidades. Ahora pues no es uno ser pretencioso, sino que pues para uno un honor saber que una cosa que desde afuera puede ser vista como algo muy simple, no, pues va a la escuela de música, qué sé yo, a perder el tiempo, o simplemente a divertirse un rato, en fin, y él decir que fue de las o ha sido de las mayores experiencias de su vida, pues bonitas, y no solamente en eso, sino como formación para su persona, porque además pues es un gran tipo, aquí ya lo conocen mucho, pero es un gran tipo. Por cierto, en estos días pues me enteré antier que fue, digamos, o sufrió las consecuencias de esos incendios que hay en este momento en Los Ángeles, bueno, ya como que los han paliado un poco, pero bueno. Pero volviendo al cuento, pues, de ejemplos, digamos, yo diría que muy importantes. La gran mayoría de todos los muchachos que pasaron por la escuela de música, por no decir todos, son gente ejemplar. Son gente ejemplar en los diferentes ámbitos en los que se mueven, a nivel profesional, en fin. Bueno, el mensaje es que pues yo diría que varios, pues para la sociedad es darle la importancia, la valoración que realmente tiene la oportunidad de estudiar algún arte. Es que está comprobado que las artes no son ni un lujo, ni un hobby, ni un desparche, como diría cualquiera, sino que son una necesidad para el ser humano, ¿cierto?, para desarrollarse integralmente. Entonces realmente valorar
cualquier iniciativa, cualquier inclinación por una de estas artes, de estas disciplinas, la que sea, llámese literatura, actuación, artes escénicas, artes plásticas, en fin, todas son importantes. Y la otra es, pues hombre, a los que están al frente de los destinos de la sociedad, ¿cierto? Estoy hablando de los gobernantes. Hombre, a tener un poquito de sensibilidad, ¿cierto? Esto no es, les repito, una actividad donde solamente se visibiliza cuando llega por ahí otro de esos personajes supuestamente de mayor envergadura, entonces ahí sí quieren mostrar la cara amable de la sociedad, entonces ahí sí traiga el grupito musical, ahí sí traiga el grupo de danzas, ahí sí presentemos el grupo de teatro, cuando muchas veces ni siquiera han ofrecido apoyo para eso. No me refiero pues a ninguna cosa en particular, estoy pues hablando de una forma muy general, porque eso es tristemente en todo el país. Hay algunos mandatarios que han tenido más esa sensibilidad. Entonces es simplemente a ponerse la mano en el corazón y entender que es una necesidad vital para el ser humano apoyar, que además está contemplado entre los presupuestos. Es que esto no es que nos regalen algo, ¿no? Eso está contemplado en un presupuesto y que se hace es con los recursos de todos, ¿cierto? Entonces, simplemente darle la importancia que se merece el estudio y la práctica de todas las artes que se puedan, o pues sí, de todas las artes que existen para el ser humano afianzarse, para formarse como persona integral. Actualmente, pues, como dije al principio, estoy pues trabajando en un proyecto, es simplemente un sitio pues con carácter comercial, pero donde se desarrollan actividades de carácter artístico, especialmente pues en la música. El sitio se llama Andes Musical, ¿cierto? Es un negocio, digamos, abierto al público, donde, digamos, como una especie de café bar común y corriente, donde la gente pues puede ir allí a disfrutar del sitio como tal, porque es muy agradable, y a disfrutar allí, pues, qué sé yo, de una bebida, de algún pasabocas, qué sé yo, y de las actividades que se desarrollan allí, entre ellos la formación del coro, que por ejemplo los miércoles es a las 7 de la noche una clase de canto para todos los que quieran asistir. De hecho, de aquí de Jardín hay una persona que ya está yendo, le gusta tanto y valora tanto esto, que está bajando a los ensayos, a las presentaciones, en 2 presentaciones que se hicieron en diciembre, en donde ya pues se estrenó el coro de Andes, se llama el coro Cantandes. Esta persona, quiero mencionar, se llama Javier Marín, fue tanto a ensayar y a participar de una de estas alboradas que se desarrollaron en Andes. Entonces es la invitación a participar de las actividades y a disfrutar de este sitio, Andes Musical. Allí se pueden programar, pues, disfrutar de los eventos. Si los quiere programar, allí lo acompañamos, porque hay pues una capacidad instalada para este tipo de eventos, de actividades, tanto de formación como de lúdicas, pues, en torno a la música principalmente. A ustedes muchas gracias, gracias a Antena 4, a todo su equipo de producción, y bueno, y gracias a los jardineños, que Dios siga bendiciendo este pueblo tan maravilloso, tanto a los jardineños nacidos y criados aquí, como a los nuevos jardineños que viven pues actualmente, que han llegado de otras partes, invitarlos a que sigan cuidando este sitio tan paradisíaco, tan maravilloso.